Número 10. Ivar el Deshuesado. Ivar the Boneless fue el líder legendario de uno de los ejércitos más grandes que el mundo haya visto jamás. Nació en el 794 como hijo de otro vikingo legendario, Ragnar Lodbrok, después de que supuestamente mataron a su padre a manos de los sajones, quienes arrojaron a Ragnar a un pozo de serpientes. Ivar juró venganza. Luego reunió el mayor ejército de vikingos de su historia e invadió Inglaterra. Su plan junto con dos hermanos era apoderarse de todo el país, y según fuentes históricas era un hombre que podía infundir miedo en los corazones incluso de los hombres más valientes. Los relatos históricos dicen que Ivar el Deshuesado era violento, cruel y la definición misma de un bárbaro. Y sin embargo, todo lo que sabemos sobre Ivar es un misterio. El mayor problema de su historia es que proviene de sagas nórdicas donde la verdad se mezcla con la fantasía. Sabemos que Ivar existió porque su gran ejército pagano definitivamente invadió Inglaterra, pero los detalles de su vida están envueltos en incertidumbre. La historia de Ivar se detalló en la saga de Ivar Ragnarsson, que se escribió años después de su muerte, pero realmente no sabemos cuál era el apodo de Ivar, aunque la mayoría de la gente lo llama el Deshuesado. Otros han adivinado que la traducción de su nombre puede haber sido incorrecta. Es posible que realmente se haya llamado Ivar el Detestable, que de alguna manera es aún peor, y aún así otros sugieren que sufría de osteogénesis imperfecta, una enfermedad grave en la que los huesos de una persona son tan frágiles que se rompen con la menor fuerza. Probablemente fue tan cruel y despiadado para contrarrestar el hecho de que era físicamente más débil. En el año 857, Ivar se alió con el hijo de un rey nórdico llamado Olaf el Blanco, y juntos asaltaron monasterios en Irlanda. Pero los irlandeses finalmente desarrollaron defensas costeras para protegerse de los ataques, y así en el 863, Ivar y sus aliados abandonaron Irlanda y atacaron Inglaterra. Tomaron York en el 866, luego capturaron Nottingham 2 años después. Más tarde invadieron East Anglia entre el 868 y 869. Eran una fuerza militar imparable que no solo asaltó Inglaterra, sino que también creó asentamientos y se radicó allí, convirtiéndose en parte de la tierra. Muchas personas en Inglaterra todavía tienen relaciones distantes con los soldados del ejército de Ivar, pero el mayor misterio con diferencia es que nadie sabe dónde está enterrado Ivar. Murió en el 871 y supuestamente quería que su cuerpo fuera enterrado en algún lugar de la costa. Cuenta la leyenda que en el año 873, el gran ejército pagano viajó a Repton para enterrar a su glorioso líder. Este era un lugar popular para enterrar a los reyes de la época. Incluso Etelbaldo, rey de Wessex, un siglo antes, sin embargo, nadie ha podido encontrar la tumba de Ivar. Todo lo que sabemos es que está enterrado en algún lugar de Inglaterra, probablemente cerca del pueblo de Repton. Y ahora el número 9, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a la familia y seguir disfrutando de nuestros videos. Número 9. El Fragmentarium. La inteligencia artificial había comenzado a abrirse camino en la historia antigua. En el Instituto de Asirología de la Universidad Ludwig Maximilian, los lingüistas crearon un bot de inteligencia artificial para ayudar a decodificar fragmentos de textos babilónicos. Los científicos detrás de la invención lo han llamado el Fragmentarium. Desde 2018, el profesor Enrique Jiménez y su equipo han estado digitalizando cada pieza de escritura cuneiforme de la antigua Babilonia que aún existe. En total, han fotografiado y digitalizado unos 22.000 fragmentos de texto. Con el auge de la inteligencia artificial en el 2023, el equipo pudo crear una base de datos única de tabletas antiguas. El Fragmentarium ahora funciona como un investigador autónomo. Puede hacer coincidir fragmentos de texto antiguos y reconstruir obras literarias completas del mundo antiguo. Esto puede sonar como ciencia ficción, pero está funcionando mientras hablamos. Uno de los descubrimientos más recientes del bot de inteligencia artificial es una versión completamente nueva de la antigua obra literaria conocida como la Epopeya de Gilgamesh. Fue escrita en 2100 a.C. y fue el primer libro real de cuentos de hadas. La epopeya sigue las aventuras de Gilgamesh, rey de Uruk en Mesopotamia, y sorprendentemente el modelo de inteligencia artificial pudo descubrir una versión significativamente más joven de la historia. En el futuro, la inteligencia artificial será una herramienta importante para reconstruir historias perdidas y misterios del pasado. Usemos la inteligencia artificial para el bien, no para el mal. Número 8. Los misterios de la cueva de Sandia. Cueva de Sandia, también llamada como Cueva del Hombre de Sandia, es una maravillosa arqueología extremadamente antigua en Nuevo México. Está ubicada cerca del pueblo de Bernalillo, dentro del Bosque Nacional Cibola. El sitio en sí fue descubierto hace casi 100 años en la década de 1930. La razón por la que es tan misterioso es que contiene evidencia de ocupación humana desde hace al menos 11.000 años. Esta cueva húmeda, poco profunda y algo espeluznante fue declarada Monumento Histórico Nacional en la década de 1960. Actualmente es accesible al final de un sendero que sale de una carretera estatal. La cueva está en lo alto de un acantilado, casi imposible de alcanzar sin un gancho de agarre. Tiene polvo rojo por todo el suelo y grafitis antiguos garabateados en las paredes de piedra. Pero aparte de eso, todo el lugar está vacío.
La cueva de Sandía estuvo por un breve tiempo llena de escándalo. Los científicos afirmaron una vez que esta caverna contenía la evidencia más temprana de habitación humana en América del Norte. En 1934, Frank Heaven de la Universidad de Nuevo México excavó la pequeña cueva, descubrió artefactos de la cultura Folsom, que se creía que era la cultura más antigua de las Américas, pero Frank también descubrió artefactos que pensó que provenían de un grupo diferente, un grupo de humanos al que llamó Sandia Man. Después comenzó a hacer algunas acusaciones escandalosas. Afirmó que este grupo humano vivió en la cueva hace 25.000 años. Frank era profesor cuando sus descubrimientos se publicaron en una edición de la revista Time, y la gente lo aclamó como una figura evolucionaria en el campo de la arqueología. Sin embargo, Frank estaba equivocado. Cuando llegó la década de 1960, los académicos comenzaron a tener dudas sobre sus ideas, pero las cosas llegaron a un punto de ebullición en 1995 cuando el periodista Douglas Preston expuso a Frank Heaven como un fraude. Después de eso, otros científicos comenzaron a señalar inconsistencias en sus muestras. Eventualmente se hizo evidente que Frank había ido tan lejos como para plantar sus propios artefactos en la cueva. Todo fue para que pudiera inventar una civilización completamente nueva de humanos. En la década del 2000, Frank cayó en desgracia y Sandia Man fue borrado de los libros de texto. La cueva de Sandia sigue siendo un lugar increíble, solo que no es tan antiguo como la gente pensaba. Número 7. La Torre de Babel. Una tableta de arcilla conocida como la antigua Babilonia supuestamente ofrece evidencia de que la Torre de Babel bíblica fue una construcción física real. Independientemente de lo que puedas pensar sobre la Biblia, si las historias son verdaderas o fantásticas, todavía era un libro escrito hace más de 2500 años. Como libro escrito por un ser humano, se debe esperar que al menos parte del tema se base en la realidad. Este ahora parece ser el caso con la Torre de Babel. En el libro de Génesis, capítulo 11, se dice que en un momento dado, todo el mundo hablaba el mismo idioma, lo que hizo la vida mucho más fácil. Entonces se reunieron en la antigua Babilonia y construyeron una ciudad megalítica, y como todos hablaban el mismo idioma, pudieron trabajar en armonía y lograr grandes proezas tecnológicas. La gente de la antigua Babilonia decidió construir una torre tan alta que pudiera llegar al cielo. Pero esto enfureció a Dios, quien se dio cuenta de que las personas que hablaban un solo idioma podían hacer cualquier cosa juntas. Luego, Dios destruyó su torre y dispersó su idioma en fragmentos, lo que obligó a la gente del planeta a hablar en muchas lenguas. La historia es obviamente fantasiosa, pero ¿y si se basara en una torre real que intentó perforar los cielos? Andrew George, profesor especializado en Babilonia en la Universidad de Londres, dice que la respuesta es un rotundo sí. Cree en la existencia de una torre mítica. Andrew analizó recientemente una tableta que se descubrió en Babilonia hace unos 100 años. La tablilla tiene una imagen de una enorme torre y un gran rey de pie frente a sus escaleras. Debajo de la imagen de la construcción hay una inscripción que dice Etemenaki Sigurat Babel, que se traduce en inglés como Templo de la Torre de la Ciudad de Babilonia. El Etemenaki era un edificio real, una pirámide escalonada conocida como Sigurat. Estas estructuras se construyeron en toda Mesopotamia al mismo tiempo que los egipcios construían sus pirámides. Andrew George cree que el Etemenaki era tan grande y grandioso que fue la inspiración detrás de la historia de la Torre de Babel. Puede que no haya sido tan dramático como la Biblia lo presenta, pero la torre probablemente era una estructura real, una que era tan magnífica que todavía estamos hablando de ella hasta el día de hoy. Número 6. La cultura del punto de pobreza. El sitio arqueológico de Poverty Point está lleno de misterios y emite pensamientos de lo desconocido. Es un nombre extraño, hace parecer que todos eran pobres o algo así, pero no dejes que el nombre te influya. La evidencia arqueológica más antigua encontrada aquí sugiere que la fase de construcción inicial comenzó en el período arcaico tardío. En algún momento alrededor del 1800 a.C., la construcción continuó durante aproximadamente 600 años, con un complejo ceremonial masivo establecido por una sociedad de cazadores y pescadores. En estos días, los científicos solo conocen a estas personas como la cultura del punto de pobreza. Probablemente no se llamaban así. Vivían en parches del valle del Bajo Mississippi y en tribus a lo largo de la costa del Golfo. Ha habido más de 100 sitios atribuidos a estas personas misteriosas en toda la región, pero la verdad detrás de su origen sigue siendo un misterio. Muchos antropólogos creen que llegaron a América del Norte cruzando el puente terrestre del estrecho de Bering hace entre 12.000 y 15.000 años. La cultura del punto de pobreza puede haber sido descendiente de algunos de los inmigrantes originales en América del Norte, el primer Homo sapiens en poner un pie en el continente. Sin embargo, aquí es donde las cosas se ponen un poco impactantes. Los estudios en Poverty Point han demostrado que los constructores iniciales nivelaron el paisaje. Al igual que hoy en día demolimos partes enteras de la naturaleza para construir nuestros vecindarios, también lo hicieron los nativos americanos antes que nosotros. Nivelaron este lugar para hacer una plaza central. Luego hicieron enormes montículos de tierra rodeándolo. La mayor de estas colinas de tierra es el Montículo A, que tiene una asombrosa altura de 22 metros. Sin embargo, algunos investigadores lo llaman el Montículo de Pájaros debido a su forma de pájaro. Y suena mejor. El propósito de Poverty Point es completamente desconocido. Algunos piensan que fue un asentamiento, pero otros creen
creen que fue un centro comercial. Podría haber sido un lugar donde se reunían personas de toda América del Norte, intercambiando productos regionales en un gran mercado. También pudo haber sido un sitio astronómico donde los antiguos científicos estudiaron las estrellas. La única otra explicación es que podría haber sido utilizado como centro religioso. En verdad, los científicos no tienen la menor idea de para qué se utilizó este sitio antiguo, y no pueden encontrar una respuesta en la que todos estén de acuerdo. Número 5. Sinbad el marinero. Sinbad el marinero es con mucho el héroe más famoso del Oriente Medio de la literatura antigua. En los relatos de los viajes de Sinbad, lucha contra monstruos, visita tierras exóticas y se enfrenta a fuerzas sobrenaturales. Pero ¿cuánta verdad hay en las fábulas de Sinbad el marinero? ¿Fue realmente una persona real que navegó por el Océano Índico y siguió rutas comerciales hacia destinos peligrosos? Sinbad proviene de las tradiciones occidentales de las Mil y Una Noches, la gran colección de historias épicas del Medio Oriente. Estos cuentos están ambientados en Bagdad, a finales del siglo VIII y principios del IX. La historia de Sinbad se cuenta junto a leyendas más famosas como la de Aladino, que también está en las Mil y Una Noches, pero lo realmente extraño es que en las traducciones árabes de las mismas historias, Sinbad no se ve por ninguna parte. Los historiadores no saben cuándo fue agregado a las Mil y Una Noches, o por qué fue ignorado en las versiones árabes. Sinbad es un nombre persa que significa Señor del río Sind. Esto parece sugerir que su origen está en Pakistán, aunque eso no nos dice mucho sobre él. También hay algunas similitudes extrañas entre las aventuras salvajes de Sinbad y el propio viaje de Odiseo en la Odisea de Homero. Algunos han sugerido que Sinbad era una copia de Odiseo. Sin embargo, otros piensan que Sinbad se basó por completo en un aventurero persa llamado Solomon the Merchant, que fue un verdadero aventurero que viajó de Persa a China en el 775 a.C. ¿Crees que Sinbad fue una persona real? Házmelo saber en los comentarios a continuación y asegúrate de suscribirte. Número 4. Una cultura perdida en Irlanda. Los arqueólogos de Irlanda del Norte siempre han sabido acerca de las ruinas del reino de Ailech, que se encuentran dispersas a lo largo de las orillas del Lough Foyle. Las excavaciones anteriores han revelado artefactos, estructuras en ruinas y evidencia del reino perdido que prosperó hace 2000 años, pero nueva evidencia sugiere que el área fue ocupada mucho más antes, hace más de 5800 años, por una misteriosa cultura neolítica. Las excavaciones recientes han revelado las ruinas de casas del 3800 a.C. Esta es la primera evidencia real de una cultura antigua desconocida que prosperó en Irlanda del Norte mucho antes de Ailech. La excavación tuvo lugar en 2021 en las afueras de la ciudad de Londonderry. La única razón por la que incluso hubo una excavación en primer lugar fue que acababa de aprobarse un nuevo proyecto de vivienda. Cuando este tipo de cosas suceden en la mayoría de los lugares de Europa, se requiere un estudio arqueológico antes de que pueda comenzar la construcción. Y esta vez la encuesta encontró algo emocionante. En el mismo lugar donde se iba a realizar el nuevo desarrollo de viviendas, los arqueólogos descubrieron las ruinas de un proyecto de vivienda destruido desde la época del Neolítico. La arqueóloga Kate McMonagle dijo que el equipo encontró los contornos distintivos de dos casas neolíticas. Cada casa estaba cubierta con un techo a dos aguas, con sus paredes talladas en roca y moldeadas con tablones de roble. Los investigadores incluso han encontrado herramientas, instrumentos de cocina y fragmentos de cerámica. Número 3. El mapa del tesoro del pergamino muerto. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en 1947 por completo accidente. Un par de pastores de ovejas estaban tirando piedras cuando uno de ellos rompió una vasija de cerámica que estaba escondida en una cueva. Cuando los jóvenes investigaron, encontraron la primera pieza de los rollos del Mar Muerto. En los años que siguieron, se descubrieron aproximadamente 15.000 fragmentos que compusieron más de 800 documentos religiosos. Fueron dejados en las oscuras cuevas del Mar Muerto hace 2200 años por una misteriosa secta judía conocida como los esenios. Estos antiguos judíos creían que era su deber salvaguardar todo el conocimiento religioso mientras esperaban el nacimiento del Mesías. Pero en realidad no estamos aquí para hablar de los rollos del Mar Muerto en particular, sino del rollo de cobre. En 1952, los arqueólogos encontraron el rollo de cobre en la Cueva 3, escondido en una vasija de cerámica y sentado en un estante en la Cueva del Desierto. El rollo de cobre es uno de los artefactos más interesantes encontrados en las cuevas del Mar Muerto, porque es un mapa del tesoro. Todos los demás fragmentos de texto fueron escritos en papiro o cuero, pero el rollo de cobre, como su nombre lo indica, fue escrito en cobre y estaño. Es una anomalía completa que supuestamente conduce a riquezas inimaginables. Cada uno de los rollos del Mar Muerto contiene algo que ver con la Biblia. Los rollos contienen himnos, códigos de conducta, oraciones e incluso divagaciones religiosas. Pero el rollo de cobre es único porque contiene una lista de 63 ubicaciones donde se puede encontrar oro y plata.
El verdadero truco es que después de todos estos años nadie ha encontrado ni uno solo de los tesoros, a pesar de que muchas personas lo han buscado. El problema es que nadie sabe exactamente dónde buscar porque las instrucciones son demasiado vagas. Por ejemplo, se dice que uno de los tesoros está ubicado en las ruinas de Orebba, en el Valle de Acor, debajo de los escalones que van hacia el este a unos 12 metros. Pero ¿cómo se supone que alguien encontrará ese lugar exacto después de más de 2000 años? La descripción continúa diciendo, aquí yace un cofre de plata que pesa 17 talentos. El talento es una medida antigua equivalente a unos 34 kilogramos. 17 talentos equivaldrían a aproximadamente 27 millones de dólares en plata, lo que sería un botín bastante bueno si alguien puede encontrarlo. Número 2. La gente de ojos de luna. Hay una antigua leyenda cherokee que habla de personas misteriosas con piel pálida y mala vista. Los cherokee llamaron a estas personas ojos de luna y escribieron historias sobre cómo crearon algunas de las estructuras más antiguas de América del Norte. Pero en los tiempos modernos, nadie ha sido capaz de averiguar quiénes eran las personas de ojos de luna o de qué demonios están hablando los cherokee. Los cherokee tenían territorio en toda Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia e incluso en Kentucky. Esto fue en el siglo XVI cuando los europeos llegaron a América del Norte y entraron en conflicto directo con los nativos americanos. Los cherokee eran una de las 5 tribus civilizadas, siendo las otras 4 los Chickasaw, Choctaw, Creek y Seminoles. Fueron llamados las 5 tribus civilizadas porque los europeos invasores condescendientes vieron a estas tribus en particular como más racionales y más fáciles de tratar que las otras. El origen del Cherokee siempre ha sido un misterio intrigante. Algunos antropólogos piensan que eran nuevos en el sur de los Apalaches y emigraron de algún otro lugar de América del Norte. Pero volvamos al mito de la gente de ojos de luna. Eran un grupo de humanos misteriosos que vivían en los Apalaches hasta que llegaron los Cherokee. Luego los Cherokee los derrotaron en combate y los obligaron a abandonar su propia tierra. El Cherokee afirmó que estas personas tenían rasgos muy diferentes a los que habían visto antes. Su piel era blanca, tenían dificultades para ver la luz del día y habían creado ruinas que salpicaban las colinas de los Apalaches. Hasta el día de hoy no sabemos quiénes eran los ojos de luna y no tenemos idea de por qué hay historias de ellos hasta Panamá en América Central. Número 1. Los secretos de Da Vinci. Un nuevo estudio acaba de identificar los ingredientes secretos que utilizó Leonardo da Vinci en sus pinturas. No solo Da Vinci, sino también otros viejos maestros como Rembrandt y Sandro Botticelli parece que estaban usando proteínas en sus pinturas al óleo, específicamente proteínas de la yema de huevo. Los científicos han estado detectando proteínas en pinturas al óleo durante décadas, pero siempre se ha atribuido la contaminación. Ahora, según un estudio que se publicó recientemente en Nature Communications, sabemos que la proteína fue intencional. Los maestros del arte europeo de los siglos XVI, XVII y XVIII utilizaron ingredientes secretos en sus pinturas. Ophélie Ranquet, del Instituto de Ingeniería y Mecánica de Procesos Mecánicos, dice que una pequeña cantidad de yema de huevo puede cambiar las propiedades de la pintura al óleo. Lo que es realmente loco es que Leonardo da Vinci descubrió esto hace siglos, pero se necesitó todo un equipo de científicos de una escuela de ingeniería y la última tecnología para hacer lo mismo. La verdad es que Leonardo da Vinci y otros viejos maestros tal vez descubrieron el truco de la yema de huevo por accidente. Cuando apareció la pintura al óleo en Europa en la Edad Media, se estaba experimentando mucho. Es muy probable que los maestros del arte copiaran lo que los antiguos egipcios hacían con el temple durante sus experimentos. Los egipcios solían combinar yema de huevo y pigmentos en polvo con agua para crear colores intensos, y llamaron a esto fórmula témpera. Cuando Da Vinci intentó hacer lo mismo con el óleo, creó una pintura mucho más resistente. Pero de alguna manera los científicos pasaron por alto este detalle durante siglos. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son sus interpretaciones de la gente de ojos de luna de la tradición Cherokee? Háznoslo saber en los comentarios a continuación. Y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte. Y nos vemos la próxima vez.